Y ahora, con ustedes, la consulta médica. Un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en esta, su consulta médica. Qué bueno que están con nosotros, sean todos y todas bienvenidos a esta consulta médica de hoy. Yo soy Patricio Peralta. Para mí un inmenso, un grato placer poder compartir en sus hogares todos los sábados a esta hora de la mañana a través de todos los cables a nivel nacional, canal 32 de Aster, de Claro, de Wintelecom, de Tricom, su canal Cinema RD. Ahora nuevo con toda esta programación que les brinda a ustedes durante toda la semana. Este sábado nosotros queremos compartir también este programa a través de nuestras redes. Ustedes saben que pueden compartir con nosotros sus inquietudes con nuestros especialistas invitados a través de nuestras redes. La consulta médica en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y en todas las redes ustedes pueden participar a través de nuestros números de teléfono en vivo, a través de este número que tienen en pantalla, 809-476-9319. Ustedes recuerdan hace mucho tiempo, bueno, unos años, no tanto, de aquel evento, ¿verdad?, en donde artistas, personalidades importantes de todo el mundo, deportistas y políticos, empresarios, hicieron un desafío a través de las redes, aquel desafío del cubetazo de agua helada que todos conocemos con el nombre de Ice Bucket Challenge. Este evento, ¿verdad?, tenía el propósito de lograr aportaciones y hacer conciencia de la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica denominada ELA, una enfermedad neurodegenerativa e irreversible que paulatinamente atrofia los músculos de quienes la padecen. En este año y todos estos años, precisamente en este mes de junio y todos estos días se ha hablado de esta enfermedad. Y a través de esta actividad se recaudaron unos 60 millones de dólares aproximadamente a través de la Asociación Americana de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Y también aquí a través de entidades como la Fundación Renacer se hicieron aportes para las personas que sufren esa enfermedad en el país. Recordarán también el paciente más famoso de esclerosis lateral amiotrófica en el mundo, que es el físico Stephen Hopkins. Todos conocemos ya esta historia. Y en este programa precisamente hablaremos y conoceremos más de esta enfermedad y de los últimos avances a propósito de la reciente celebración del Día Internacional de ELA. Nos tiramos en este programa entonces un balde de agua bien fría en honor a todas aquellas personas que están padeciendo esta y otras enfermedades parecidas, muy especialmente para mi hermano Mario Carlos, que es paciente de él, a quien dedicamos este programa de hoy. Para ello y para hablar de esta enfermedad, de todo lo que significa, cuáles son sus síntomas y sobre todo cuáles son los últimos avances de la ciencia con respecto a esta enfermedad, hemos invitado a la doctora Angeli de Peña. Ella es neuróloga internista y máster con neuroinmunología. Gracias, doctora, qué bueno que está con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Para mí un gran honor compartir con la audiencia de este prestigioso programa. Qué bueno, ya definitivamente hemos hecho este recuento y este recordatorio a todos nuestros amigos, amables amigos y amigas de esta enfermedad, esta terrible enfermedad, una enfermedad terminal, ¿no? Como muchas tantas. Yo escuché a un médico decir que ninguna enfermedad tenía cura.
Escuché decirlo porque definitivamente definitivamente estas grandes enfermedades, o las enfermedades como por ejemplo la diabetes, que no tiene curas también, como la hepatitis C, por ejemplo, sino que existe la prevención y los tratamientos, es de opinión muy particular, ¿no? Pero me gustaría ver realmente y dar a conocer a todo nuestro público, doctora, de qué estamos hablando. ¿Qué es el ELA? La esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, como se abrevia en español, es una enfermedad complicada, degenerativa, crónica, incurable, o sea que es una enfermedad terminal, mortal, en donde se va a afectar la motoneurona o neurona, que es la célula principal del sistema nervioso, que sirve para mover, por eso se llama motoneurona. Nosotros tenemos dos tipos de motoneuronas. Tenemos las motoneuronas superiores, que son aquellas que van desde la corteza cerebral hasta los núcleos de los nervios motores, y la motoneurona inferior, en donde va a afectarse desde los núcleos motores, tanto del tallo cerebral como de la médula espinal, hacia el resto del cuerpo. Entonces, en la esclerosis lateral amiotrófica vamos a tener una afección de ambas, una afección tanto de la motoneurona superior como de la motoneurona inferior, que va a ser invariablemente progresiva, o sea, el paciente va a terminar progresando cada vez más, y en muchos de los casos en un periodo de tiempo muy corto, hasta llegar a la muerte. Esas motoneuronas son las que están conectadas directamente en cada uno de los músculos, por ejemplo. Exactamente. Para que tengamos una idea, usted es la experta, ¿no? Yo sobre todo los músculos voluntarios, o sea, se afectan más los músculos voluntarios. Voluntarios, exactamente. O sea, lo que tienen movimientos voluntarios. Exacto. Por eso, uno de los principales síntomas, o de los primeros síntomas que presenta el paciente, es una debilidad periférica, aunque hay muchos pacientes que pueden empezar con lo que nosotros llamamos una debilidad o una parálisis vulvar, en donde lo primero que se va a afectar son, por ejemplo, los músculos que sirven para deglutir, para tragar, para respirar, y son pacientes que tienden a progresar un poquito más agresivamente. Entonces, antes de seguir con el tema, a mí me gustaría hacer una diferencia, es que mucha gente, y tomando lo del Ice Bucket Challenge, y es que mucha gente confunde esclerosis lateral amiotrófica con esclerosis múltiple, que son dos enfermedades diferentes. Ambas son enfermedades neurológicas, pero las características de una o de otra son diferentes, desde su clasificación, su presentación clínica y obviamente la evolución y los tratamientos que se dan para cada uno. O sea, aquí estamos hablando de ya esclerosis lateral amiotrófica. En la esclerosis múltiple, ¿cuáles son las características y qué afecta? Usted dijo que las neuronas motoras son las que afectan la esclerosis lateral, en este caso de la esclerosis múltiple. Exactamente, la esclerosis múltiple es una enfermedad, digamos que inflamatoria, desmielinizante, que cabe dentro de la clasificación de las enfermedades desmielinizantes. La característica más típica, aunque los pacientes puedan evolucionar de manera diferente, es focalidad neurológica intermitente. ¿Qué quiere decir eso? Es, por ejemplo, un paciente que puede tener por un tiempo un trastorno motor, una debilidad de un lado del cuerpo, o por ejemplo un trastorno visual, una oftalmoplejía, que le dura un tiempo X, 2, 3 días, una semana, posteriormente revierte y le ocurre alguna lesión en algún otro lugar. Tiene síntomas como mucha fatiga también, trastornos urinarios, sexuales, etcétera, con la característica de que es más frecuente, contrario a la esclerosis lateral amiotrófica, en mujeres jóvenes, o sea, mujeres en edad fértil. Son el mayor porcentaje de pacientes con esclerosis múltiple. Y en el caso de la esclerosis lateral, ¿cuál es la población que más Bien, la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que se puede ver tanto en hombres como en mujeres, pero en la mayoría de las series los hombres se afectan más, desde 2 hasta 4 veces más que las mujeres, dependiendo del tipo. Generalmente se ha descrito una incidencia que varía mucho dependiendo de los estudios que se vean. La incidencia promedio es de 0.4 a 1.72 pacientes por cada 100.000, pero hay series que llegan a comentar hasta 5 pacientes por cada 100.000, con la excepción de algunos casos en Japón,
en la península de Guam, por ejemplo, en donde hay una incidencia mayor, y aparte de una incidencia mayor, también esos pacientes tienen una característica particular, y es que aparte de la amiotrofía que presentan, se acompañan de parkinsonismo, o sea, un síndrome parecido a la enfermedad de Parkinson, y una enfermedad demencial parecida a la enfermedad de Alzheimer, o sea que eso aparentemente es una entidad aparte. Entonces, en la ELA, o esclerosis lateral amiotrófica, lo que se estila es 0.4 o 1.72 por cada 100.000 hombres afectados, más que las mujeres, y una edad de inicio que usualmente va por encima de la cuarta década de la vida. Se estila entre los 45 a los 60 años, aunque hay pacientes que pueden empezar antes o después. Hay también algunas formas hereditarias en donde ya la incidencia entre hombre y mujer prácticamente se iguala, o sea, ya no hay tanta diferencia hombre-mujer, y también se ve una edad de inicio un poquito más temprano, y en muchos pacientes una progresión más lenta, hasta pues terminar con las patologías serias, los síntomas serios que podrían terminar con la vida del paciente. Esta enfermedad, hablábamos que es una enfermedad terminal, definitivamente. ¿No existe cura entonces para la enfermedad? Todavía no se ha determinado una cura, aunque sí se están haciendo muchas investigaciones. Hasta ahora, el único medicamento aprobado por la FDA para el tratamiento de esta enfermedad es el Riluzol, que es una sustancia que ha demostrado pues, enlentecer la progresión de la enfermedad, aunque es muy importante recalcar que el daño que ya tiene el paciente al momento de empezar el tratamiento, pues ese no se revierte, pero sí ha demostrado retrasar la progresión de la enfermedad. Ahora bien, aunque no tenemos una cura para la enfermedad como tal, el tratamiento del paciente y el seguimiento del paciente debe ser muy estricto y muy cuidado, porque existe el tratamiento sintomático de ese paciente. ¿Y qué es el tratamiento sintomático? Es el tratamiento de las complicaciones que se van presentando poco a poco y la prevención de situaciones que esperamos que van a venir. Por ejemplo, en el caso de estos pacientes es muy importante la vigilancia del patrón respiratorio del mismo. ¿Por qué? Porque eventualmente esa es la mayor causa de muerte de los pacientes, es el fallo respiratorio. Entonces hay que elegir muy bien el momento en el que ese paciente X pues ya necesita asistencia, y cuando esa asistencia es, por ejemplo, un BiPAP o una estimulación externa a presión positiva, o cuando ya el paciente necesita una traqueotomía, o cuando necesita un ventilador fijo para que lo ayude a respirar. O sea que necesariamente la condición del paciente va degenerando, o sea, con el tiempo va perdiendo todas sus facilidades, podemos decir, motoras, sobre todo. Sí. Pero su condición de lucidez con respecto a la parte cognitiva. La lucidez se conserva. Okay. La lucidez se conserva. Hay también pocos síntomas motores, aunque algunos pacientes pueden percibir, sobre todo al inicio de la enfermedad, lo que nosotros denominamos como parestesia, que es una sensación de calambre. A veces lo describen como un calambre doloroso, casi siempre al inicio de los síntomas. Por ejemplo, algo típico es que el paciente refiere que al movilizarse en la cama o al tratar de hacer un movimiento en particular, siente un calambre doloroso. Eso se asocia casi siempre con el inicio de la debilidad en el paciente. Pero síntomas motores como tal, eso se preserva. Y la cognición también. Y de hecho, por ejemplo, pese a que hay un trastorno motor importante, los esfínteres, tanto el esfínter uretral como el esfínter anal, pues se conservan y el paciente tiene en la mayoría de los casos control de sus esfínteres. Hay algunos que pueden tener... ¿De la boca? Lo que pasa es que la boca no es un esfínter, la musculatura de la boca y de la lengua termina perdiéndose mucho. Por eso esos pacientes también tienen desde muy tempranas fases de la enfermedad un trastorno que nosotros determinamos como disartria, pues ellos empiezan teniendo disartria, sobre todo una dificultad para pronunciar palabras que lleven la M, la N, la R, o sea, consonantes labiales o consonantes dentolabiales, como se denominaban anteriormente. Y posteriormente van progresando hasta que la lengua pierde su función y termina convirtiéndose en un músculo inútil en el piso de la boca que no es suficiente para que el paciente pueda hablar o tragar
Okay. Entonces, definitivamente una persona que adquiere la enfermedad durante toda esta enfermedad, esa persona puede perfectamente estar lúcido, puede pensar, no le afecta su pensamiento y puede manejarse su parte cognitiva, no así, es una situación bastante difícil, ¿no? Es una situación bastante difícil. El paciente conserva su cognición y de hecho conserva su personalidad de base, aunque en muchos casos por la misma condición del paciente, pues la depresión se asocia mucho, pero más que todo es una depresión que no es como parte de la enfermedad, sino más bien como parte de la evolución que el paciente ve en sí. Y me explico, y hay una diferencia. Hay enfermedades en donde la depresión forma parte del cuadro clínico. Digamos, por ejemplo, en el Parkinson es muy frecuente que el paciente tenga depresión como parte de su síndrome. Aquí en el paciente con esclerosis lateral amiotrófica, la depresión pues viene más que todo porque el paciente ve su situación. Y decimos que también es una enfermedad. Yo siempre comento que las enfermedades crónicas, o sea, estas enfermedades que comprometen mucho al paciente, no son solamente una enfermedad para el que la está padeciendo, sino también para la familia. O sea, la familia que ve el pariente deteriorándose, que tiene que necesitar cada vez más asistencia para sus funciones vitales o para las cosas que normalmente debe hacer, los costos, toda la logística que tiene que variar en torno a ese paciente, pues también eso es importante verlo. Y por eso yo decía anteriormente que el seguimiento de estos pacientes y la evolución de estos pacientes debe verse pues de manera muy seguida. Yo creo que es importante ver un poquito más adelante también cuáles serían esos síntomas de manera concreta por los cuales una persona debe alertar o alguien de la familia esté padeciendo algunos de estos síntomas que son propios y muy característicos de esta enfermedad. Nosotros vamos a compartir precisamente unos testimonios, ¿verdad?, de dos hombres colombianos, Orlando Ruiz, de 47 años, y Juvenal Bayona, de 61 años. Esta historia de vida del hermano programa Super Salud. Vamos a compartirla y retornamos en esta consulta médica. 2 de cada 100.000 habitantes presentan en el mundo esclerosis lateral amiotrófica. Una enfermedad fatal, sin causa conocida y rápidamente progresiva. En Colombia se encuentran 800 personas registradas con esta enfermedad, como es el caso de Orlando Ruiz y Juvenal Bayona, 2 hombres luchadores, profesionales y un ejemplo de tenacidad y amor por la vida. El momento más crítico fue el diagnóstico por la incertidumbre del futuro y el desconocimiento sobre cómo afrontar la nueva situación. Sin embargo, la enfermedad me ha enseñado a valorar la vida, a disfrutar el presente, porque como la enfermedad avanza continuamente, sé que hoy estoy mejor que lo que estaré mañana. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurológica progresiva, degenerativa. Básicamente las neuronas motoras empiezan a morir inevitablemente de forma progresiva, y esto representa que el paciente también de forma progresiva va perdiendo la fuerza, sus músculos se van atrofiando y va presentando una serie de signos anormales. Es una enfermedad que se considera severa, en muchos casos mortal y terminal, porque llega un momento en donde afecta los músculos de la respiración y produce un paro respiratorio, y los músculos de la deglución, entonces el paciente no puede pasar alimento. Vivir bien. La expectativa de vida después del diagnóstico es de 2 a 5 años. Sin embargo, Orlando y Juvenal han superado los 10 años. Son pacientes que cognitivamente están bien conservados. Antes de la enfermedad yo era una persona independiente que trabajaba, hacía mucho deporte y viajaba. Ahora soy una persona hogareña, que hago lo que me gusta hacer y doy mucho valor a la familia. No existen tratamientos que detengan o curen la enfermedad, aunque sí existen medicamentos para modificar la historia de la enfermedad y retardar su avance.
Ellos han sabido administrar su vida, su tiempo y sus días. Ellos son una muestra de valor y perseverancia. Bueno, ya hemos visto estos testimonios, precisamente casos muy concretos de esta enfermedad, cómo se manifiesta y las condiciones de los pacientes. Recordamos, hoy estamos en la presencia de la doctora Angeli de Peña, ella es neuróloga, pediatra, también tiene máster, neuróloga internista, gracias, máster en neuroinmunología. Recordamos también que esclerosis significa endurecido y se refiere a la naturaleza endurecida de la médula espinal en la ELA avanzada. La palabra amiotrófica significa sin alimento muscular y se refiere a la pérdida de las señales de los nervios que se envían normalmente a los músculos, y lateral, al lado, se refiere a la localización del daño en la médula espinal. Doctora, hay un tema que comenzamos, no terminamos en lo que respecta a las causas. Yo creo que es importante, hay causas definitivas. Escuchamos en el reportaje precisamente que se decía que no hay causas para esta enfermedad, ¿no? En la mayoría de los casos, alrededor del 90% de los casos, no se determina una causa específica. En alrededor del 10% de los casos o menos se relaciona una causa hereditaria, sobre todo una anormalidad en el gen de la SOD1, en donde pues se cree que hay un menor metabolismo en cuanto a la capacidad motora de esos pacientes, aunque también hay muchos pacientes con formas familiares, o sea, donde se han repetido casos familiares en determinados miembros de una misma familia, y no se ha encontrado la normalidad de ese gen. Por lo tanto, se cree que hay otras causas genéticas que aún no han sido bien determinadas. Pero en el grueso de los pacientes, en la mayoría de los pacientes, no hay una causa identificable todavía. Ahorita hablamos de los últimos avances y de los descubrimientos. Usted mencionó un medicamento que es el que regularmente se está utilizando. También quisiéramos compartir nuevas investigaciones, unas últimas investigaciones, que ha publicado precisamente el periódico El País, para darle los créditos que amerita. Y se trata de nuevos descubrimientos con respecto a nuevos medicamentos. Aparte del que usted ya había mencionado, ¿no? Se ha probado recientemente el medicamento intravenoso, el Edaranove, ¿verdad? Edaranove, que se ha estimado en Japón y se administra de manera intravenosa, repito, y además también hay otro fármaco por vía oral que se llama el Masitivit, que está en fase de aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento EMA, que es el ensayo clínico internacional en el que un médico, el doctor Joseph Gómez, es un neurólogo del Hospital de Hebrón, ha participado en los ensayos internacionales con estos nuevos fármacos, específicamente con el Edarabone, ¿verdad? Edarabone. Los resultados provisionales dicen que pueden reducir hasta un 20% de la progresión de la enfermedad, y que se ha visto en marcadores como la capacidad respiratoria y la escala de discapacidad. Dice que se nos ha ocurrido que si el fármaco americano retrasa la progresión de un 15%, esta la ralentiza un 20%, y el Riluzol, que fue el que usted mencionó ahorita, en un 8%, no sería descabellado administrar conjuntamente los tres fármacos para conseguir mucho más de lo que tenemos ahora. Esas son las declaraciones del doctor Joseph Gómez, ¿verdad?, del Hospital Hebrón. Pero dice también que si hay interés en la industria farmacéutica para investigar, dice que él no cree que es la principal dificultad, que el gran problema es que
si no se conoce la causa, no puede diseñar dianas terapéuticas. Y dice que todavía no se sabe por qué mueren las neuronas. O sea que definitivamente estas son las últimas investigaciones con estos nuevos fármacos ahora, durante este año, que han sido los últimos descubrimientos para reducir la reacción, ¿verdad? Para reducir la enfermedad. Todavía están en fase de, sí, como le decía hace un rato, todavía se están haciendo muchísimas investigaciones y sobre todo pues para tratar de determinar qué es lo que pasa en la enfermedad, por qué sucede, y obviamente cuando se investiga algo es para tratar de resolver un problema. En cuanto a medicamentos, todavía no están siendo parte del protocolo estándar del mismo, de la terapéutica de la enfermedad, porque no cuentan todavía con la aprobación. Con los medicamentos, ¿qué sucede? Porque, por ejemplo, con el Riluzol, que ya está aprobado, pues se sabe qué esperar con el medicamento. Entonces, las agencias de aprobación, tanto la EMA, que es la agencia europea, como la FDA, que es la norteamericana, pues se toman muchísimos parámetros, dentro de los cuales lo principal es que el medicamento sea efectivo y lo segundo es que no tenga un daño colateral suficiente. Entonces, para eso hay que pasar por unos protocolos en particular, que hasta que eso no suceda, el medicamento no puede ser administrado de manera protocolar, o sea, como parte del protocolo. Sin embargo, las investigaciones parecen ser promisorias y habría que ver qué pasa ya después. Qué bien. Bueno, en el caso del edaravone, ese medicamento sí está aprobado por la FDA. En el caso del masitinib, es un medicamento que todavía está en pruebas, ¿no? En pruebas, sobre todo en Europa, ¿no? Doctora, quisiéramos ver realmente. Vemos que la situación del enfermo, del paciente, de él, realmente es un poco difícil, es un poco, tanto que usted decía, para la familia como el mismo paciente. Usted como ya especialista, ¿no?, en la materia, y el comportamiento también del mismo paciente, y en el caso de la familia, ¿cuál sería usted, cómo usted vería realmente sus recomendaciones, cómo usted... ¿cuáles serían sus recomendaciones desde el punto de vista clínico, sobre todo, y desde el punto de vista también humano y familiar, para el entorno en que se desenvuelve esta persona para sí misma, ¿no? Vamos a hacer una llamadita primero, a pasar una llamadita, me parece, con su permiso, doctora. Tenemos una llamadita, adelante. Sí, buenas. Adelante. Y muy interesante el programa hoy. Quería hacerle una preguntita a la doctora. He visto casos de personas muy cercanas que tienen esa condición de Lela. Mi pregunta es, doctora, sé que la ciencia está trabajando y cada día investiga más, pero los casos que he visto cerca hasta ahora, no he visto que sea algo como heredado. Puede, en el caso de que un padre o una madre lo adolezca, que sus hijos hereden esa condición, o sus nietos. La escucho por aquí. Muy buena pregunta, gracias por su pregunta, doctora. Generalmente en los casos que comentábamos, que son los menos y que son heredados, que son alrededor del 10%, se transmite por una herencia autosómica dominante. ¿Qué quiere decir eso? Que el gen sería un gen que lo pueden presentar hombres o mujeres. Por eso, si se recuerdan, cuando hablábamos al principio, yo decía que cuando son casos genéticos, pues la relación hombre-mujer ya no es tan diferente como en los demás casos. Y con un solo progenitor que te pase el gen, pues ya presentarías la enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Los genes, los cromosomas autosómicos, son aquellos que necesitan estar en pares. Por ejemplo, tu papá te pasa uno y tu mamá te pasa el otro y forman un par. Hay enfermedades o características, no solamente enfermedades, hay características que son dominantes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si tu papá te pasa el gen, en este caso el gen afectado, aunque tu mamá no te lo pase, pues el gen dominante afectado de tu papá se sobrepone y uno presenta la característica. Hay otras enfermedades donde tú necesitas que tanto papá como mamá
te pasen el mismo tengan gen para el que aporte, tú sí. puedas presentar físicamente la enfermedad. En el caso de la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad dominante. Si te la pasó uno de tus progenitores, si te pasaron el gen afectado, pues no necesitas que el otro también te lo pase. O sea que sí puede presentarse, sí, presentarse claro que sí. en cualquiera de Y los se puede familiares, presentar en ¿no? hombres o en mujeres. En los casos familiares, que vuelvo y repito, son los menos frecuentes. ¿No ha habido casos de niños? No, o sea, yo no he visto nunca casos de niños. Hay casos de enfermedades de la motoneurona en niños, pero esclerosis lateral amiotrófica, el grueso de los pacientes comienzan entre los 45 a los 60 años, aunque hay casos de inicio temprano, pero en la niñez, en los primeros años de vida, pues esclerosis lateral amiotrófica como tal no es algo frecuente, sería una excepción a la regla. He leído que la enfermedad realmente es determinante para los pacientes, pero incluso hay algunos autores que dicen que hay cierto tiempo de vida para las personas que la padecen. Sin embargo, casos como el científico que mencionamos al inicio del programa, el señor Stephen Hopkins, él padece la enfermedad desde los 23 años y ya Sí. tiene alrededor de 75 años aproximadamente. Es un caso Sí. pues raro, se piensa que a lo mejor él tiene una enfermedad de progresión lenta, o sea, una variante de progresión lenta, y que aparte de eso ha contado con recursos que el grueso de la población no cuenta, o sea, él tiene ventilador, él tiene suplidores de alimentación, etcétera, etcétera, que son las cosas que generalmente terminan con la vida del paciente, pero es una excepción a la regla. El promedio de vida de los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica en el grueso de los pacientes es de 3 a 5 años. Hay pacientes que sobrepasan, lo sobrepasan, sobre todo pacientes que tienen penetrancia menor o pacientes, por ejemplo, que empiezan a muy temprana edad con enfermedad genética, que usualmente tienen una progresión más lenta. Pero el promedio, o sea, si sacamos el promedio de los pacientes es de 3 a 5 años de vida después del diagnóstico. ¿Y los tipos de enfermedad? O sea, ¿hay variantes de la enfermedad? Hay diferentes variantes. Hay una variante, por ejemplo, una variante muscular progresiva, una atrofia muscular progresiva, en donde tenemos un componente más motor, más periférico, con menos compromiso vulvar. Tenemos otra variante que es la vulvar primaria, en donde los síntomas más predominantes son los síntomas vulvares, o sea, el paciente empieza primero con los síntomas vulvares como trastorno del habla, trastorno de la deglución, trastorno respiratorio con una progresión un poquito más agresiva, y tenemos una lateral primaria que es una variante distal periférica que es más parecida a la esclerosis lateral amiotrófica como tal. Ok, bueno, precisamente nosotros tenemos un material, un video que hemos bajado de YouTube, del internet, de un simulacro de cómo se manifiesta esta enfermedad a una persona desde el momento de los primeros síntomas, el cual queremos compartir con ustedes, realizado por un equipo de jóvenes de la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador, y nos pareció muy interesante cómo ellos han graficado cada uno de los pasos de cómo se manifiesta en una persona desde sus inicios esta enfermedad de Lela. Vamos a ver este material y luego vamos a retornar de nuevo para comentarlo. Y de repente, un día cualquiera, te levantas. Te das cuenta de que no puedes encajar bien los zapatos como lo hacías normalmente. Lo haces con bastante dificultad a comparación de las veces anteriores. Te miras al espejo y sientes un extraño hormigueo en tu cara. Piensas que a lo mejor dormiste mal. Llaman a la puerta, pero tu mano no sabe cómo abrirla. Entras en pánico. Tu teléfono empieza a sonar, pero te sientes incapaz de poderlo contestar. Después de un tiempo ya eres totalmente dependiente a tal punto de no poder levantarte de la cama.
El tener esclerosis lateral amiotrófica significa que una persona debe de estar pendiente de mí al 100%, desde ayudarme a levantar de la cama, mi aseo personal y darme de comer. El cuidador puede realizar diferentes ejercicios en las extremidades para evitar deformaciones y mantener la tonicidad de los músculos y contracción de los tendones en los pies. Bueno, hemos visto precisamente un simulacro de jóvenes de la Universidad de Loja en Ecuador, de cómo realmente esta enfermedad puede, desde los comienzos, cómo se manifiesta, ¿no? Yo creo que es importante para poder ilustrar perfectamente en los casos, en las familias, en las personas realmente, que muchas veces pensamos y no le ponemos caso a algunas situaciones, algunos síntomas, ¿no? Doctora, me gustaría saber su opinión al respecto, pero antes quisiéramos pasar esta llamadita. ¿Quién nos llama? Por favor, adelante con su pregunta. Algunas situaciones, algunos síntomas, ¿no? Adelante con su pregunta. Aló. Sí, hola. Sí, buenos días. Buenos días, adelante. Quería preguntarle a la doctora si esa enfermedad podría prevenir de algún parásito. Sí, buenos días. ¿Podría prevenir? Quería preguntarle a la doctora si esa enfermedad sí, ella tiene, la señora tiene el televisor alto. Por favor, tienen que bajar su televisor para hacer la pregunta. No entendí la pregunta. No lo entendí. ¿No se tiene? Sí, repita la pregunta, señora. Quería preguntarle a la doctora si esa enfermedad podría prevenir de algún parásito. ¿Prevenir algún parásito? No, básicamente no es una enfermedad neurológica. Gracias por su pregunta. Sí. Hasta el momento no asociada con infecciones de ningún tipo y pues, puramente degenerativa neurológica. Volviendo a lo que estábamos viendo en el video, los síntomas son insidiosos. Síntomas son hasta cierto punto rápidos. A veces los primeros signos, como los que ellos mostraron, son torpeza, cierta debilidad, sobre todo en la motricidad fina. Por ejemplo, para abotonar una camisa, para manejar los cubiertos o para escribir, más que todo por una debilidad. En algunas ocasiones, habíamos comentado antes lo de las parestesias o el calambre molesto, y hay una cosa, un signo ya evidente y físico. Hay dos cosas que son importantes reconocer que pues inclinan más al diagnóstico, y es la atrofia, que es la pérdida de masa muscular, que por ejemplo, en el caso de la mano se ve un ahuecamiento de las regiones interdigitales que hacen lo que llamamos como mano cadavérica, y es que la mano se ve como si estuviera propiamente en el hueso. Y lo otro son las fasciculaciones, que a veces son visibles y son contracturas de grupos musculares que muestran datos de desnervación. Entonces el paciente, y eso es parte de lo que justifica el diagnóstico cuando hacemos una electromiografía, es ver esos potenciales, como si los pacientes lo describen como si los músculos estuvieran saltando. Eso es parte característica del cuadro. Muy bien, doctora, yo quiero en esta última parte del programa compartir con ustedes, pero vamos a hacer una pausa. Luego de la pausa, con sus recomendaciones finales, doctora, yo quiero compartir un testimonio de una señora. Realmente no pueden dejar de escuchar lo que dice esta señora, una paciente de él, María Eugenia, y vamos a dejar para el final de este programa este hermoso testimonio. Mientras tanto vamos a hacer una pausa y vamos a retornar inmediatamente con nuestra especialista invitada, la doctora Angeli de Peña. Usted está en sintonía con La Consulta Médica. Gracias por llamar a Oriéntate, su apoyo psicológico en línea, donde orientamos su presente para mejorar su futuro. ¿Tu especialista en línea, New York le asiste? ¿En qué le puedo ayudar?
Al hacer contacto con Oriéntate, cada uno de nuestros afiliados encontrará en nuestros orientadores no solo al especialista que lo ayudará a encontrar solución a su problema, también una mano que lo apoyará en los tiempos difíciles. Oriéntate es una institución donde procuramos la salud mental a través de un soporte y apoyo psicológico continuo a todas las personas, evitando el aumento de los procesos degenerativos psicológicos del ser humano, sin importar su género o estatus económico, a través de la línea telefónica, el chat o el videochat en línea y de manera presencial, ofrecidos por un equipo de profesionales en salud mental y con la más alta calidad en el manejo de la conducta humana. En Oriéntate hemos conjugado todos los recursos tecnológicos y humanos disponibles para ofrecer un servicio de calidad y excelencia, económico y práctico, apoyándose en la tecnología como herramienta para asistir con la eficacia oportuna al usuario, participando en el compromiso de crear una mejor sociedad con familias sanas, funcionales y felices. Regresamos a la consulta médica. Continuamos en esta consulta médica. Yo soy Patricio Peralta, hoy en la grata compañía de la doctora Ángeli de Peña, neuróloga internista. Y quisiéramos escuchar, doctora, recordando que este programa con mucho cariño hemos trabajado este tema de manera que podamos también llevar alguna luz y dedicarlo a todas aquellas personas que están pasando por este proceso con esta u otra enfermedad parecida, muy especialmente a nuestro hermano Mario Rodríguez, a quien enviamos un abrazo y un cariño con mucho calor. Doctora, me gustaría escuchar sus recomendaciones, sobre todo en el aspecto clínico y sobre todo en esta parte de tratamiento, para hacer más llevadera esta enfermedad a las personas. Una vez que ya la enfermedad está diagnosticada, tanto por clínica como por los estudios de seguimiento, resonancia magnética con tractografía, electromiografía, o sea, una vez que se establece el diagnóstico, es muy importante empezar el tratamiento lo antes posible para prevenir la progresión de la enfermedad, o sea, el tratamiento base, pero también recuérdense que hay un tratamiento que comentábamos anteriormente, que es un tratamiento sintomático. Por ejemplo, estos pacientes suelen hacer espasticidad, o sea, el tratamiento de la espasticidad con medicamentos, que podrían ser, por ejemplo, el baclofeno y la terapia física, son muy importantes para mantener pues la funcionalidad de las articulaciones del paciente, prevenir el dolor que ésta ocasiona y también para facilitar al familiar el cuidado de ese paciente, la higiene sobre todo. Lo otro es que estos pacientes necesitan vigilancia de su patrón ventilatorio, por lo que decíamos anteriormente, y es que hay que elegir el momento cuando ya ellos son candidatos a usar un BiPAP o a usar un ventilador, a hacer una traqueotomía, porque las complicaciones ventilatorias son de las que más producen la muerte en estos pacientes. Okay. Lo otro es que el trastorno vulvar que ellos realizan, o sea, el trastorno en la lengua, en la musculatura de la boca, dificulta mucho la nutrición y la alimentación de este paciente y es muy importante mantener una adecuada nutrición en ellos. Entonces, es importante también elegir el paciente en donde la deglución ya no es efectiva, pues utilizar los dispositivos necesarios como un PEG para satisfacer o para tener ya provista la nutrición de este paciente e involucrar un nutricionista que diseñe una nutrición para él. Por eso decimos que esto es un paciente con un manejo multidisciplinario. En el hogar, y volvemos al video que mostramos de ejemplo de la joven, el familiar que está cuidando, los cuidadores que están a cargo de ese paciente deben tener cierta ayuda, por ejemplo, una cama de posición que facilite, vigilar mucho la higiene, la silla de rueda, todo eso es muy importante, así como los dispositivos, por ejemplo, cucharones de mango ancho para que puedan comer, adaptadores para que puedan realizar sus actividades. Doctora, bueno, estas recomendaciones también importantes, la parte espiritual, la parte emocional de estas personas es importante, el crecimiento, ¿verdad? Y ayudar al crecimiento, porque definitivamente es la fortaleza que tienen estas personas. Nosotros dejamos ya con ustedes en esta parte final un testimonio, como habíamos prometido de María Eugenia, paciente de ELA. Ella ha sobrellevado su enfermedad y ella dice
que ha llevado esta enfermedad como un estado latente de amor. Hasta una próxima, le dejamos con el testimonio de María Eugenia. Gracias, doctora. Un gran placer. Hola, buenos días. Mi nombre es María Eugenia Escutia Ábalos. Tengo 64 años de edad. Soy diagnosticada ELA y quiero contarles un poquito. Y así fue. Yo dije, esta es solo una pausa en mi vida. Y aquí yo tomé la determinación de seguir adelante de la mejor manera, siendo feliz y disfrutando cada día que pasa dentro de mí. Mi enfermedad comenzó con tener una temblorina en mis manos y una calentura, así de que yo comencé por las manos en el año del 2008. Hoy, actualmente, llevo 5 años con ella, disfrutando y viviendo la vida de la mejor forma. Yo sé que la ELA me está alcanzando y que lo está logrando, pero mientras yo sigo viviendo mi vida, sacando el mayor provecho de las cosas buenas y disfrutando de cada amanecer. No importa si está lluvioso o hace frío o está nublado, yo disfruto el amanecer. Es lo importante, dar gracias, el despertar un día más y el seguir aquí, siendo feliz. Así es de que la ELA para mí no es más que un estado latente de amor, porque gracias a ella he aprendido a valorar las cosas que recibimos día a día, el regalo de la vida, lo maravilloso y hermoso que es seguir en ella. Los doctores me dieron una sola razón para llorar y yo encontré mil para ser feliz y lo quiero hacer al lado de mis seres queridos. Mi esposo que me acompaña, Jesús López, y mis hijos, Israel y Marisol. Gracias por escuchar. Mi consejo para las personas con una enfermedad terminal, cualquiera que ya nos llegue, es el siguiente: no la renieguen, no la rechacen, acéptenla como viene, como es. Tengan fe en que todo va a salir bien y de la mejor manera posible para vivir con ella el resto de los días. No miran el tiempo, no lo cuenten, no estén pensando que mañana o pasado mañana, o tal vez un año, o tal vez 2 años. Es impredecible el tiempo, cada uno lo tenemos diferente. Todos tenemos un mismo diagnóstico, pero un final diferente. Es decir, cada uno lo vamos a tener a nuestro tiempo. Entonces no tarden mucho en la negación.
Hemos presentado La Consulta Médica, un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en esta, su consulta médica.